Lo dijimos, me acompaña Rubén Ruiz, que es secretario general de APJ Gas, que es la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. A ver, la idea, ya hace un par de meses nos acompañó Rubén también, pero la idea de hablar un rato con él tiene que ver con esto que ha sucedido no solo con YPF, que calculo que tendrá su mirada, Rubén, pero con la temática del gas, por sobre todas las cosas. Antes que nada, gracias por charlar un rato con nosotros. No, gracias por la invitación. En principio, bueno, esta semana hemos tenido un reflejo de lo que significa parar la obra pública. Algunos dicen, ¿pero qué tiene que ver el gas con la obra pública? Bueno, el primer dato es que la reversión del gasoducto norte, que se tenía que terminar en mayo, está suspendida o retrasada, según las contratistas porque el gobierno no paga, según otros porque hay lentitud administrativa, pero lo real es que esta obra que tenía que perforar el norte hasta la frontera con Bolivia y permitirnos potencialmente exportar gas a Brasil, está suspendida. Se paró. Supongo que se va a resolver porque después de lo que pasó, algo va a tener que hacer. Claro. Pero además hay que decir que el lunes, martes y parte del miércoles Argentina fue el país más frío del mundo. Y eso hay que ponerlo en algún lugar. Por eso a mí me parece que esto es una combinación entre decisiones cerradas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y procesos climáticos que no lo podés manejar. Además hubo un tema operativo, que es que entre el sábado y el lunes, dos bloques de Neuquén, de producción de petróleo y gas en Neuquén, bajaron la producción de gas. Eso bajó el ingreso de gas al sistema de gasoducto de TGS. ¿Eso por qué es la baja? ¿Qué se debió? Bueno, hubo problemas operativos. Operativos, digamos, sí, no tenía que ver con ni con el clima siquiera. No, eso puede pasar, pasa. Lo que pasa es que la baja en el ingreso al sistema de TGS, las decisiones gubernamentales y el clima, todo junto te trajo esta situación. Pero además habría que decir que como no se ve al Estado como una cosa integral, cuando vos vas destruyendo herramientas, cuando te sirven no las tenés. Voy al caso. El Servicio Meteorológico Nacional tuvo despidos a principios de año. Claro. Y no tiene recursos, o tiene menos recursos que antes. Entonces tampoco podía prever el clima, digamos. O por lo menos lo tenés limitado. Tenés limitada la información que te llega. Bueno, para alguna gente que cree que el Estado es una cosa, o dos, o tres, cuando se da cuenta que hay integralidad y que hay que mejorarlo, hay que eficientizarlo, todo lo que vos quieras, pero hay que tenerlo, cuando lo necesitas, no lo tenés. A ver, de hecho se vio reflejado esta semana sin lugar a duda en los cortes de suministro de gas en muchos lugares, particularmente en Mar del Plata se notó mucho, ¿no? En esa zona, digamos, porque no sé por qué llamó tanto la atención, pero bueno, uno de los lugares en donde más se manifestó esta falta fue ahí. Sí, es por esto que yo te digo, el gasoducto de TGS tuvo una merma en el ingreso lo que se llama el line pack, que es la ocupación del caño del gasoducto para que pueda funcionar el sistema y que pueda seguir el fluido caminando, digamos. Mar del Plata recibe del gasoducto de TGS. Hubo otros lugares, yo te pongo un caso que me enteré esta mañana, no lo sabía. Rincón de los Sauces, que está al lado de Vaca Muerta, tiene la mitad de los barrios sin gas. Directamente, claro. Bueno, entonces, no es una cuestión de distancia tampoco, sino de provisión, si se quiere. Bueno, por eso, cuando ingresa el sistema de gasoducto es una cosa y cuando ingresa menos es otra. Pero también tiene que ver, yo digo, este problema no arrancó el lunes. Recuerdo que cuando vine acá hablamos de que se terminaba el contrato de provisión de gas desde Bolivia a la Argentina. Claro. Muy bien, volvió, porque no tenemos el gas que necesitamos. ¿Bajó el precio del gas de Bolivia? No. Porque en su momento se decía, te lo digo porque se decía que era caro. Es que sigue siendo caro. Sigue siendo caro. Bueno, entre 8 y 10 dólares, depende del momento del año. Pero además se hizo un contrato adicional con Chile para 1 millón o 2 millones de metros cúbicos durante el invierno. Y además, todos los días ingresan 18 millones de metros cúbicos por los barcos, porque los barcos nunca se fueron. No. Entonces, esta manía de echarle la culpa siempre a los gobiernos anteriores, que la tienen todos los gobiernos, no es patrimonio de este. Pero siempre está más a mano el gobierno anterior. Claro, tiene un problema, que es que la realidad te enfrenta a tus políticas actuales. Los anteriores han tenido errores o aciertos, pero ahora estás enfrentado a tus propias políticas. Y estas son las que gobiernan, no otras. Rubén, hay varios temitas que tienen que ver, en principio, con el gas, ¿no? Hubo también
un anuncio por parte del gobierno de desregular la venta de garrafas, o sea, el precio de las garrafas, ¿no es cierto? ¿Cómo repercute esto? ¿O por qué crees que se hace? En principio porque están convencidos que el Estado no tiene que regular nada y no tiene que existir. Es una política. Uno puede estar a favor o en contra. Pero lo ejercen, digamos. Lo que pasa es que llama la atención justo en este momento, digamos, ¿no? En donde el gas tiene cierto protagonismo. Bueno, es que no llama la atención. Es precisamente porque es este momento. Yo les voy a decir una cosa. Además de la garrafa, en la boleta de gas natural que vas a recibir a partir de este mes, tenés un 6% más que le aumentaron el precio al gas, que se lo llevan todas las petroleras, un 4% más por futuras obras y aumentos mensuales hasta fin de año para las distribuidoras y transportadoras. Además de eso, desregularon el precio de la garrafa, que acá hay más o menos 14, 15 millones de argentinos que usan garrafa y son los más pobres de la Argentina. Claro. Pero inevitablemente vas a hacer todo lo posible por comprarla, porque con estos fríos, entonces no es casualidad que sea en este momento. En otros momentos hubo otra estrategia que era aumentarlo en el verano, cuando menos usaba. Cuando vos llegás al invierno, igual tenías el choclo, no es que no tenías nada, pero ibas haciéndolo progresivamente. Bueno, este gobierno piensa otra cosa. Y mientras tenga cierto grado de legitimidad popular, que hay que ser honesto, todavía lo tiene, yo creo que no van a parar, no van a cambiar, no van a variar su política. Depende también, a ver, hay 9 millones y pico de usuarios de gas natural por redes y 15 millones de usuarios de gas licuado por garrafa. 9 contra 15 es, o sea... Sí, más o menos. 9 millones de familias, o sea... Sí, hogar. Entonces yo creo que hay una cantidad suficiente de millones de argentinos para ponernos de acuerdo. Los trabajadores de la industria del gas natural también somos usuarios y lo venimos reclamando hace rato. Ponernos de acuerdo entre los trabajadores y los usuarios. No somos 2 o 3 o 4 mil. Estamos hablando de muchos millones de personas que van a sufrir este descalabro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que tener la capacidad política, sindical, social, de poder reflejarlo, de poder armar un esquema donde estemos de acuerdo en cómo se revierte. A ver, Rubén, ¿de cuánto estamos hablando? Esta desregulación también no creo que provoque una baja en el precio de la garrafa. Va a aumentar. Por el contrario, creo que va a aumentar, ¿no es cierto? En ciertas zonas de Gran Buenos Aires y en los conurbanos de las capitales provinciales, la garrafa, a medida que te alejas de la capital federal de Gran Buenos Aires, peor, ¿no? Es más caro. Sí, como la nafta, como cualquiera. La garrafa se está vendiendo entre 15 y 20 mil pesos. Hay algunos lugares que la venden en 12, 13, 14 y algunos lugares que la venden en 22. Pero ya empezó el tráfico, la venta de garrafas y te venden la garrafa, por lo menos en algunos lugares de Gran Buenos Aires, a 100 mil pesos. ¿100.000 pesos? Sí, la garrafa. La carga de la garrafa te la están cobrando entre 15 y 20 mil. Entonces, cuando vos vas y canjeás es carga, digamos. Es carga nada más. Pero vos tenés que tener la una. garrafa tenés que tenerla, digamos. Claro, si no, la tenés que comprar. Ya hay un mercado negro para eso. Sí, de hecho también varía en el color el tema de la garrafa. La de YPF, se comercializa solo en esos lugares y después están las del otro color que es como que vendrían a ser la bandera blanca de los... para graficarlo, digamos. Exactamente. La bandera blanca de los combustibles, digamos. Exactamente. ¿No? Ahora, de cualquier manera, el secreto de la garrafa es que vos la tenés que agarrar, la tenés que subir, la tenés que mover. Si hay ruido, es porque tiene agua o arena dentro. Entonces tiene menos gas la garrafa. Y ese es el otro paso que quería ir, digamos. A ver, antes de pasar a eso, ¿en cuánto se estipula, después de esta desregulación, el posible aumento? ¿Tenés idea? No, porque no es... Está desregulado, cada uno... Cobra lo que quiere. Va a cobrar... Claro. Si voy a las 3 de la mañana, probablemente me salga más caro que... Por ejemplo. Está bien. No hay un sistema... Desregulado totalmente, no hay un sistema de previsión ni de control de cuánto puede salir. Tampoco va a salir 50 mil pesos porque nadie lo va a pagar. Claro. Pero va a aumentar en la medida en que puedan aumentarlo. Esto es así. Decías algo que tiene que ver con una especie de, si se quiere, consejo o tomar en cuenta a la hora de comprar una garrafa. Esta semana también ha sucedido un hecho trágico en función de una familia en Villa Devoto que, murió por monóxido de carbono, digamos, 4 personas, 5 personas, no recuerdo bien. 5. Lo concreto es que cómo uno tiene que, porque, todos tenemos
creo, ¿no? Gas, la gran mayoría tiene gas en su casa, ¿no es cierto? Entonces está, no sé, a la expectativa podría producirse una pérdida de monóxido de carbono, ya sea con una garrafa, ya sea con una estufa, ya sea con una cocina, con cualquier cosa, digamos. ¿Cómo uno puede hacer, digamos, más allá? Porque yo escucho que hay que llamar a un matriculado, digamos, ¿no? Pero... Mira, lo central para entender es que el gas no avisa. Por eso esto de la muerte invisible, ¿no? El gas no avisa, no es como la luz. El gas no avisa. Entonces hay que tener cierta previsión de que los artefactos, la instalación interna, tenga algún grado de mantenimiento posible de bancar. Porque uno de los problemas que existe es que no es que la gente es suicida, es que no tiene plata. Entonces va pasando el tiempo y no mantenés o la red, o la instalación, o las salidas, o los propios artefactos, porque es caro. Entonces, esto es lo que ha pasado en Devoto, porque era una casa con gas natural, con caldera. Con caldera. Se vieron fotos de la salida de la caldera que estaba totalmente oxidada. Yo no conozco el caso, pero seguramente hubo bastante falta de mantenimiento, eso es evidente. De eso, digamos. Porque si no, no hubieran llegado 5 personas al mismo tiempo, de los cuales 4 eran adultas, a morir. Sí, algunos dicen que las ventilaciones también estaban es probable, tapadas, digamos, bueno, ¿no? Esas... Yo no sé si a vos te pasó, pero cuando vos es una ventilación en una puerta o al lado de una ventana, en invierno, por esa ventilación entra mucho frío. Chiflete, el famoso chiflete. Bueno, la costumbre en general de muchos usuarios es taparla en invierno. Vos dirás, qué error. Sí, está bien, pero hay una costumbre y el chiflete existe, no es mentira. Sí. Entonces, todas esas prácticas hay que ver cómo uno las puede correr. Por lo menos en el invierno. Es difícil, pues ya te digo, por ejemplo, en Mar del Plata, ahora se retorna el servicio de suministro de gas, pero hay que ir casa por casa. Los inspectores tienen que ir casa por casa porque probablemente alguien se haya dormido con el calefón prendido o con la estufa prendida, y si se cortó el gas, cuando vuelve el gas sin la llama. Entonces, tenés que revisar todos los artefactos. Ahora, si hay una inspección muy exhaustiva sobre la instalación interna, te puedo asegurar que por lo menos la mitad de las casas y departamentos no le van a devolver el gas, porque siempre alguna fuga tenés. Y eso remite a que vos tenés que llamar a un matriculado, arreglar la fuga. Es mucha plata y mucha gente no la tiene. Entonces, son problemas anexos que tenemos que ver, bueno, sin una ayuda del Estado, sin algo comunitario que te pueda... Que pueda resolver todo ese va a ser muy panorama. difícil. Rubén, te agradezco mucho, ha sido muy claro en todo. Disculpa si fui largo. No, por favor, la verdad que era bienvenido, porque en función de que ha sido tema de la semana todo lo que referido al gas. Probablemente ahora viene un veranito, pero el pronóstico dice que dentro de unos días volveremos al frío. Así que tenemos que tenemos que estar atentos a esto y además exigirle a todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales que hagan lo que tienen que hacer. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Rubén Ruiz, secretario general de APJGAS, siempre me confundo con esta sigla. Ha sido muy clarificador en una temática que preocupa a mucha gente.